y otro que viene a ser la prevención secundaria. ¿Qué implica dentro de la prevención primaria? Implica, por ejemplo, tener acceso a la vacunación perdón, la vacunación contra la tuberculosis, principalmente con lo que es el BCG, ¿no? Entonces, la vacunación con el bacilo de Calmette-Guerin, que realmente cada uno de nosotros como profesional de la salud intervenimos al momento de nacimiento, ¿no? O sea, vale decir, en la etapa de recién nacido, a ese neonato tenemos que hacer la vacunación con BCG, ¿no? Ahora, dentro de las normas técnicas que se va denotándose actualmente, el Estado a través del ente rector que viene a ser el Ministerio de Salud, va publicando, dando los mayores alcances sobre el calendario de vacunación. Y justamente hay una reforma de hoy para el año 2026 sobre el esquema nacional de vacunación a través de la norma técnica, ¿no? Aparte de ello, que la vacunación puede denotarse también en grupos de riesgo, como son madres con VIH, también madres que tienen un caso presuntivo de tuberculosis. Entonces, ahí se va denotándose la aplicación de la vacuna del BCG en los recién nacidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, las puérperas que tienen o que sin signos y síntomas de tuberculosis, principalmente lo que se realiza, las indicaciones es que se hace una dosis de BCG en las primeras 24 horas de vida. Asimismo, en otro escenario que se puede denotarse es una puérpera a la que se descartó tuberculosis. Si no recibió dentro de las 24 horas de vida ese recién nacido, administrar una dosis de BCG lo más pronto posible hasta los 11 meses con 29 días. Ahora, si se denota un escenario como la puérpera con diagnóstico de tuberculosis, ¿no? Eh, sí, realmente se tiene que hacer con mucha cautela. Por ejemplo, si el RN que se confirma TB congénita, iniciar tratamiento y al concluir aplicar una dosis de BCG. ¿Qué significa? Entre 3 a 6 meses de edad de ese recién nacido se va a administrar isoniazida. Una vez que cumpla antes del año, tenemos que aplicar la vacuna del BCG. Vale decir, si ha sido diagnosticado por el especialista, nosotros tenemos que hacer un seguimiento entre los 3 a 6 meses, entre 3 a 6 meses sobre la administración de la isoniazida, ¿no? Entonces, ahí el gran responsable viene a ser el profesional de enfermería como parte de la prevención primaria. Ahora, eh, otro de los aspectos muy importantes de la prevención primaria, aparte de lo que es la vacunación con BCG, otra de las actividades muy importantes es la información y la educación. ¿Qué significa ello? Que el personal de salud capacitado debe brindar información y educación en salud dirigida a la población en general, como también a poblaciones en riesgo, a personas diagnosticadas con tuberculosis y a su familia, que debemos principalmente informar y educar en ellos sobre los mecanismos de transmisión de la enfermedad, la importancia de prevención del contagio que se puede estar dándose en los contactos directos de esa persona afectada con tuberculosis, ¿no? Asimismo, debemos desplegar acciones para el diagnóstico, tanto en los contactos como en la población. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Informar y educar cómo se realizan los diagnósticos, que es tan sencillo, pero muy importante para el control, para la prevención de la tuberculosis. Y también debemos informar y educar sobre el tratamiento que aquella persona afectada con tuberculosis va a tener que cumplirla, porque recuerden ustedes, jóvenes estudiantes, que la tuberculosis es una enfermedad curable, prevenible.
Entonces, bajo esos términos enfáticos, tenemos que informar, educar a la población en general, a los grupos de riesgo, ¿no? Entonces, vale decir que vamos a rescatar lo aprendido en enfermería comunitaria uno, que viene a ser promoción de la salud, las estrategias educativas, las estrategias en información, educación y comunicación que tenemos que rescatar de esa asignatura que es muy importante. Asimismo, dentro de la información y educación, también debemos compartir sobre el uso de mascarillas durante un periodo de contagio, ¿no? Luego, también tener hábitos de salud respiratoria. ¿Qué quiere decir estos hábitos de salud respiratoria? Quiere decir que cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar, desechando el papel usado en un depósito para residuos o con el antebrazo también en caso de que no se cuente con esta. Y nos hemos empoderado cada vez más con esta presencia de la COVID-19, ¿no? Al toser o estornudar con el antebrazo. Entonces, es parte de los hábitos de salud respiratoria que tenemos que cultivar y que tenemos que difundir, informar, comunicar, educar a nuestra población de esa manera. Luego, también tenemos que informar y comunicar en promoción de la ventilación natural de los ambientes, ¿no? Del hogar. Entonces, con ello estamos aligerando la presencia de los microorganismos entre las tantas que existe, es la que es para esta oportunidad es aligerar o eliminar pues la presencia o la carga bacteriana del Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, entra a tallar la información, la educación, la comunicación de el personal de salud que tiene que ingresar bajo estos escenarios de la IEC, ¿no? Ahora, también debemos educar, informar en las unidades de transporte público y en los ambientes de las instituciones públicas y privadas. ¿Cuántos de los profesionales, los responsables, han visitado las instituciones públicas? Tenemos conocimiento cuando nosotros visitamos, por ejemplo, a la municipalidad. Son ambientes cerrados, ¿no? El gobierno regional también son ambientes cerrados. La Dirección Regional de Salud son ambientes cerrados. No hay mucha ventilación, por ejemplo, la Dirección Regional de Salud. Claro que hay en puntos ejes tan solo la ventilación que garantiza, ¿no? Pero más a fondo, más a la parte que está las oficinas pegadas a la pared, no tienen ventilación, ¿no? Y son grandes espacios donde está reducido la ventilación netamente. Entonces, tenemos que informar y educar que se tiene que mejorar, por ejemplo, esos ambientes, ¿no? Otros temas también relacionados a alimentación y salud, cuidado de la salud mental y de los derechos y deberes de los pacientes afectados con tuberculosis. Tenemos que informar, educar y comunicar en estos escenarios. Aparte de esta, también el personal de salud debe informar, educar de manera presencial a través de la teleinformación, teleeducación, la telecomunicación. Entonces, vamos a rescatar esos términos de la información, educación y comunicación que se ha expresado ampliamente en la Enfermería Comunitaria 1. Asimismo, la información y educación se realizan utilizando material de enseñanza y comunicacionales de manera estratégica para el grupo poblacional que pretendemos desarrollar la prevención primaria. Por otro lado, las medidas de control de infección de tuberculosis en los servicios de salud. Llama mucho la atención porque hay espacios realmente que no garantizan la ventilación, por ejemplo, como también hay profesionales que están tratando, por ejemplo, y no tienen hábitos de manejo respiratorio, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que rescatar. Para ello tenemos comités de control de infecciones de la DIRESA, de la DIRIS, ¿no? Que están constituidas quienes
van a presentar pues un plan anual de control de infección de la tuberculosis, la PCITB. Y esta presentación de planes es justamente por niveles de atención de salud. Entonces, ¿qué se necesita en primer nivel de atención? ¿Qué se necesita para prevenir y controlar la infección por tuberculosis en el segundo nivel de atención, ¿no? Entonces, en establecimientos de salud o en redes integrales de salud que tienen una distancia mayor en comparación a otras, ¿no? Entonces, justamente el Comité de Control de Infecciones de la DIRESA, entonces tiene que activarse, tenemos que tener la presencia de ellos para justamente luchar contra esta enfermedad transmisible, ¿no? Y estos comités a través de la DIRIS, de la DIRESA, tienen la dirección de monitoreo ya a las instancias de mayor nivel administrativo y de tal manera que se garantice el monitoreo y la evaluación implementada por este comité que justamente está considerándose dentro del plan de control de infección por tuberculosis en los establecimientos de salud. Este plan de control de infección de la tuberculosis incluye medidas de control administrativa, control ambiental y protección respiratoria. Son tres escenarios que se debe considerar dentro del plan de control de infección por tuberculosis. Os repito, medidas de control administrativo, control ambiental y protección respiratoria. ¿Y qué implica lo que es las medidas de control administrativo? Aquí, por ejemplo, una de las medidas que busca reducir los riesgos de transmisión de la tuberculosis al disminuir la exposición de los trabajadores de salud y de las personas que acuden a los establecimientos. Dentro del plan de control de infección por tuberculosis incluyen acciones que garanticen la organización del servicio de salud para justamente realizar la búsqueda activa y pasiva de los casos de tuberculosis en trabajadores de salud y público que asiste a las áreas asistenciales y administrativas del establecimiento de salud. Entonces, la búsqueda activa, la búsqueda pasiva de los casos de tuberculosis en el escenario de prestación de servicios de salud. Entonces, ahí tenemos que garantizarlo. Por otro lado, también es promover la higiene respiratoria y el uso de mascarillas quirúrgicas en caso presuntivo de TB o con enfermedad demostrada. Mascarilla quirúrgica que se puede darse, ¿no? Por la N25, ¿no? KN25, perdón, KN95, ¿no? Ahora, por otro lado, también dentro de las medidas de control administrativa, es necesario la atención a los afectados por tuberculosis pulmonar con confirmación bacteriológica que acuden al establecimiento mediante horarios o áreas diferenciadas, ¿no? O sea, tiene que reprogramarse, por ejemplo, sus horarios de atención, las áreas que realmente garanticen una mejor ventilación, iluminación, también la presencia de que los establecimientos de salud deben tener para los casos que se pueden estar presentándose en los establecimientos de salud, ¿no? Entonces, siempre hay espacios aislados, hay espacios donde garantizan una mejor tratativa de esta problemática de salud pública que es la tuberculosis. Por otro lado, es coordinar y realizar, según corresponda, la evaluación médica anual al personal asistencial y administrativa. Entonces, dentro de un plan de control de infección por tuberculosis, se tiene que desarrollar evaluaciones médicas. Asimismo, el quien habla respalda a lo que viene a ser la salud ocupacional, ¿no? Tenemos que velar por el bienestar de todos los profesionales de salud en donde se requiere instaurar políticas públicas, por ejemplo, de evaluación médica anual o semestral para que justamente podamos descartar los casos de tuberculosis en esta oportunidad. Ahora, si se suma a esta otras estrategias para, por ejemplo, identificar los casos de diabetes, de hipertensión, de osteoartrosis,
¿no? De lumbagos, ¿no? Entonces, parte de salud ocupacional también que es, y parte de eso es lo que estamos mencionando, que se debe realizar las evaluaciones médicas anuales al personal asistencial y administrativa de las entidades prestadoras de servicios de salud. Realizar, así, por otro lado, realizar la notificación epidemiológica de tuberculosis del personal de salud asistencial y administrativa sí o sí para que el profesional de salud o el personal de salud reciba un tratamiento oportuno, que ya se aligere lo que es los estereotipos o lo considerado como tabú de tener una enfermedad como esta, en vista que esta enfermedad es curable, es prevenible, ¿no? Entonces, va a depender mucho de todos los que estamos comprometidos en ello, vale decir, tanto profesionales como la población en general, para un mayor control de esta enfermedad. Otra de las medidas es las medidas de control ambiental, ¿no? Dentro de la prevención primaria. Y las medidas de control ambiental es evaluar, mantener o mejorar el sistema de ventilación natural en los establecimientos de salud para justamente reducir la concentración de partículas infecciosas, priorizando las áreas de mayor riesgo. Entonces, de transmisión de la micobacteria tuberculosis. ¿Qué quiere decir ello? A ver, significa que los ambientes que estamos laborando tenemos que mantener limpio, ventilado, iluminado, ¿no? Aún más si se va atendiendo a personas con tuberculosis, ¿no? Afectados por tuberculosis. Entonces, ello implica, jóvenes estudiantes, que debemos conocer muy bien los espacios de prestación de servicios de salud para garantizar un mejor manejo del sistema de ventilación en nuestros establecimientos y de esa manera aligerar la carga bacteriana de cualquier otra patología, dentro de ellas que es el micobacterio tuberculoso. Maximizar la ventilación, manteniendo las ventanas y puertas abiertas, ¿no? En aquellos establecimientos que cuentan con los sistemas de ventilación mecánica, asegurar entre 6 a 12 intercambios de aire por hora y presión negativa, posicionando las aperturas de inyección y extracción del aire de forma tal que la direccionalidad vaya de una zona limpia a una zona contaminada. Entonces, garanticemos ese escenario porque realmente tener una infraestructura en las mejores condiciones es tener mejor como prevención, como control de la lucha contra la tuberculosis, ¿no? Y, por ejemplo, si tenemos los espacios de elevado riesgo de transmisión de la tuberculosis, como son la unidad de cuidados intensivos, que es un espacio donde está netamente cerrado y hasta que no descartemos presencia de tuberculosis, la infección de tuberculosis en los pacientes, estamos en riesgo, ¿no? Entonces, por ello se utiliza todo el EPP, toda la indumentaria, todas las mascarillas, las gorras, los lentes, si es posible, ¿no? Para reducir el riesgo de contagio con el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Entonces, aparte de ello, emergencia también está, por ello se garantiza que esté bien iluminado, ventilado, ¿no? Entonces, porque en ese espacio de emergencia atendemos dos, tres, cuatro pacientes y está cerrado y hay poca ventilación. Entonces, son espacios de gran riesgo de contagio por tuberculosis, ¿no? Hospitalización de la misma forma, ¿no? Entonces, hay espacios hospitalarios como el servicio de medicina donde se tiene ventilación son los ambientes de los pacientes, ¿no? Pero más allá no hay otra ventilación, ni mecánica, ¿no? Entonces, tenemos que considerar que los ambientes hospitalarios garantizan una mayor y mejor ventilación para justamente reducir los contagios por el Mycobacterium tuberculosis. Laboratorio cerrado, no hay ventilación, no ingresan los rayos del sol. Entonces, es un espacio de riesgo también dentro
de los, por ejemplo, de la prestación de servicios de salud. Los consultorios externos, una gran demanda de personas y desconocemos que sí están con la patología de la tuberculosis hasta constatar si presentan o no. Entonces, justamente ahí recae la gran responsabilidad de todos los profesionales hacer el manejo de la sintomatología, ¿no? Por ejemplo, característico es bajo peso, tos productiva, entonces debemos tener bastante cuidado con ello. Ahora, en consultorios externos de tuberculosis hay pacientes que ahí, bueno, siendo una morbilidad, es una patología que alcanza cierto tabú todavía, con todos ciertos estereotipos, por lo tanto, no sé, tendría que tenerse espacios, consultorios externos ventilados, acondicionados para que ingresen los rayos del sol, ¿no? Entonces, netamente tiene que entrarse a tallar que cumplir todos los estándares o las condiciones básicas para brindar la atención a pacientes afectados con tuberculosis, ¿no? Y de esa manera podemos garantizar una gestión adecuada en prevención y control de la tuberculosis, ¿no? Ahora, hay espacios también que son, por ejemplo, con salas de procedimientos, entre otras. Se debe hacer la gestión para la implementación y mantenimiento de un sistema de luz ultravioleta germicida, ¿no? Entonces, vale decir que dentro de nuestros planes operativos que estamos mm, previendo para el siguiente año, considerar estos puntos, por ejemplo, el sistema de luz ultravioleta germicida, justamente garantizamos con ello la reducción de la presencia del micobacterium tuberculoso en espacios hospitalarios o en espacios de consultorio externos o en espacios donde son de riesgo para el contagio de la tuberculosis, ¿no? Entonces, creo que el sistema de luz ultravioleta germicida va a permitir alcanzar un mayor control de contagio de la tuberculosis, principalmente, ¿no? Entonces, otra de las medidas viene a ser las medidas de protección respiratoria. Y dentro de ella, en vista que medidas de protección respiratoria tienen objetivo disminuir el riesgo de inhalación de partículas infecciosas con Mycobacterium tuberculosis salud. Y para el cumplimiento de estas medidas de protección respiratoria, tenemos que implementar acciones para asegurar que la protección respiratoria en el personal de salud, bueno, se garantice como tal haciendo uso de los EPPs y las mascarillas N95, ¿no? Asimismo, pruebas de ajuste, mantenimientos y cuidados respiratorios, y como también la supervisión y la evaluación que amerita estos escenarios, ¿no? Ahora, también se puede denotarse en las medidas de protección respiratoria la capacitación periódica al personal de salud sobre el uso de protección respiratoria, sus indicaciones, los criterios de selección respiratorias y la prueba de ajuste que amerita desarrollar para que no pueda presentar esta patología infecciosa. Se tiene que hacer un monitoreo, supervisión y evaluación del uso de mascarillas N95 u otras según corresponda a esos espacios donde hay de menor contaminación a de alta contaminación. Entonces, tenemos que saber identificar estos escenarios para que justamente no nos expongamos al contagio por Mycobacterium tuberculosis. Otra de las medidas es la medida de bioseguridad. Son medidas aplicables al personal de la salud que realiza recolección, manipulación, conservación, transporte, procedimiento y eliminación de las muestras biológicas u otro material infeccioso. Bien, entonces ahí, por ejemplo, estas medidas que se tiene que instaurar justamente es para un mayor control. Dentro de estos procedimientos tenemos, por ejemplo, la norma técnica de salud sobre preparación, embalaje y documentación
para los transportes de seguro de sustancias infecciosas, ¿no? Entonces, tenemos que cumplir todos estos protocolos para que justamente reduzcamos el contagio por tuberculosis, ¿no? Tenemos normas técnicas de procedimientos de baciloscopía, manuales de pruebas de sensibilidad a drogas antituberculosos, como también tenemos pruebas moleculares para el diagnóstico bacteriológico y de sensibilidad de la tuberculosis, ¿no? Entonces, asimismo, tenemos el manual de procedimientos para el diagnóstico bacteriológico de la tuberculosis mediante cultivos. Entonces, todas esas medidas nos van a conducir a que podamos prevenir la enfermedad dentro del marco de prevención primaria. Pero, ¿qué sucede con la prevención secundaria? En la prevención secundaria podemos ver los estudios de contactos, ¿no? Estos contactos que incluyen el censo, o sea, vale decir, visitando casa por casa, debemos identificar los contactos directos, los contactos indirectos, para luego aperturar un tratamiento profiláctico, ¿no? Entonces, el otro aspecto es el estudio de contactos. También incluye el examen integral y el control de los contactos de la persona afectada con tuberculosis, ¿no? Entonces, siempre es necesario tener estos aspectos presentes para que se pueda desarrollar un mayor control de la tuberculosis, ¿no? Otro de los estudios de contactos se realizan independientemente si el caso índice haya iniciado o no el tratamiento. Entonces, no esperar todavía a que nos confirme si estamos teniendo enfrente, ¿no? Entonces, ya tiene características clínicas de tuberculosis, entonces creo que no amerita, pues, que todavía salga a iniciar el tratamiento, ¿no? Entonces, por el contrario, prever esa terapéutica para su mayor adherencia y el cumplimiento de la misma para recuperar a ese paciente. El censo y el examen integral de los contactos se complementan a un plazo no mayor de 2 semanas. Entonces, hay un despliegue que se tiene que desarrollar por parte del profesional de salud, dándose el tiempo necesario, como son de 2 semanas, para lo que es el censo y el examen integral de los contactos. El estudio de contacto se realiza en los establecimientos de salud, ¿no? Donde reside pues esa persona, ¿no? Y entonces, como también se puede desarrollar en espacios de intervención para descartar casos de TB y o de otra patología asociada y determinar las indicaciones de las terapias preventivas de la tuberculosis, ¿no? Entonces, es muy necesario este censo para que se pueda desarrollarse de manera exacta en las terapéuticas que amerita a los grupos o a las personas afectadas con tuberculosis, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de los estudios de contactos, comprende el censo, que consiste en la identificación de contactos, tanto intradomiciliarios y extradomiciliarios, a través de las entrevistas de la enfermería en el establecimiento de salud o en el domicilio, a través de las visitas domiciliarias que se ha podido cada vez fortalecer para el alcance de estas patologías. Por otro lado, es el examen integral. Incluye la evaluación clínica y el manejo, ¿no? Entonces, de cada uno de los casos, ¿no? Y que para cerciorarse en este examen integral tenemos que hacer un seguimiento de exámenes auxiliares como son los radiológicos, inmunológicos, ¿no? O bacteriológicos, ¿no? El médico define la condición del contacto y su manejo de acuerdo con los dispuestos en la norma técnica publicada, ¿no? Entonces tenemos que sí o sí basarnos a ello para el inicio de las terapéuticas en caso de ser confirmado los casos de tuberculosis. Ahora, para el control también necesitamos incluir el examen integral. Los contactos con tuberculosis reciben como mínimo
tres controles, al inicio, al cambio de fase y al término del tratamiento del caso indicado, ¿no? Entonces, los contactos tienen un control de inicial cada 3 meses hasta el término del tratamiento correspondiente. La terapia preventiva de la tuberculosis, sí, justamente está en función a los resultados de los exámenes para que se garantice una mayor adherencia y una recuperación pronta de los pacientes afectados con tuberculosis, ¿no? ¿Cuáles son o quiénes son las personas que deben recibir la terapia preventiva de tuberculosis, ¿no? Menores de 5 años con contactos, caso índice con tuberculosis pulmonar. De 5 años a más, también los contactos con caso índice de tuberculosis pulmonar con confirmación bacteriológica. Personas con PPD, con proteína purificada mayor a 10 milímetros u otra prueba inmunológica positiva que va eh, mostrándose como resultado. Tenemos, por otro lado, jóvenes estudiantes, ¿no? Los procedimientos para la administración de la terapia preventiva de la tuberculosis, la TPT, ¿no? Entonces, deben cumplir, ¿no? los criterios para lo que es esta terapia preventiva de tuberculosis, ¿no? Por ejemplo, la licenciada en enfermería, en ausencia, el personal de salud capacidad de establecer, eduque y brinde información a los contactos familiares y a los padres de los menores de edad sobre la importancia de los estudios de contactos y el cumplimiento de la terapia preventiva de tuberculosis, además de la probabilidad de presentación de reacciones adversas a medicamentos antituberculosos. Entonces, tenemos que considerar de todas maneras un gran desafío. Podemos alcanzar en un tratamiento oportuno y una recuperación de esas personas que puedan presentar la tuberculosis, ¿no? Perdón. Dentro del esquema de la terapia preventiva de tuberculosis en niños mayores de 2 años hasta los 14 años, tenemos un esquema, frecuencia, duración y número de dosis, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la isoniazida, una tableta de 100 miligramos, y la piracinamida de 150 miligramos también en tabletas. Y las dosis al día, según peso también, ¿no? Por ejemplo, de 10 a 15 kilogramos que pesa ese niño, 3 tabletas de isoniazida y 2 tabletas de piracinamida. Entonces, dosis semanales por 3 meses, 12 dosis, ¿no? Entonces, y dependiendo del peso del niño es lo que se va administrando. También hay dosis diarias por 3 meses de isoniazida y la rifampicina. Mayores de 10 años, entonces entre 15 kilogramos, ya, como dosis máxima 300 miligramos. Pero si es mayor a 10 años, de 5 miligramos por kilogramo de peso por día. Y eso está registrado en la norma técnica. La rifampicina, mayor de 10 años, 10 miligramos por kilogramo de peso por día, dosis máximas de 600 miligramos. Y mayores de 10 igual a 10 años, 10 miligramos por kilogramo de peso. Y la terapia preventiva de tuberculosis para mayores de 14 años es netamente la isoniazida y la piracinamida, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, si es 2 semanales por 3 meses, tenemos, por ejemplo, los monofármacos, ¿no? La isoniazida, que es 10 de 100 miligramos, la piracinamida de 150,
tabletas al día, 9 tabletas, y la piracilina de 6 tabletas. Otro de los esquemas de tratamiento preventiva en niños menores o igual a 2 años, ¿no? Entonces, principalmente está la isoniazida y la rifampicina, ¿no? Entonces, unida o por separado, ¿no? Dispersables o monofármacos también hay, ¿no? Entonces, hoy en día ya para justamente optimizar, reducir el número de tabletas que se pueda ingerir para el control de la tuberculosis, ya está haciendo por ejemplo, por monofármacos, ya. Entonces, entre lo que es isoniazida y la rifampicina, y recuerden, por kilogramo de peso. Entonces, es clave que cada uno de los profesionales de la salud o en este caso, de estudiantes, perdón, puede, em, pueda desarrollar la ecuación simple de la regla de tres simple por kilogramo de peso para administrar como terapia preventiva antituberculosa, ¿no? O para la tuberculosis. Y el esquema para los contactos, ¿no? De tuberculosis, entonces tenemos la rifampicina de 300 miligramos, ¿no? Y también por kilogramo de peso tiene que ser mayor a 50 gramos, perdón, mayor a 50 kilogramos es igual a 2 tabletas. Menor a 50 gramos es igual a una tableta. Si dosis a menores de 14 años es 15 miligramos de la rifampicina por kilogramo de peso por día, máximo 600 miligramos por día. Por ejemplo, el esquema para contacto de tuberculosis multidrogos resistentes, ¿no? Entonces también se tiene que hacer una ecuación, ¿no? Por ejemplo, mayor a 45 kilogramos igual a 2 tabletas de 500 miligramos. Menor a 45 igual a ¿no? Entonces, menor a 45 kilogramos, igual a una tableta de 500 miligramos más una tableta de 250 miligramos, ¿no? Entonces, una dosis que tenemos mayores a 14 años y también dosis menores a 14 años que están descritas, pues, en la norma que tenemos que garantizar la adherencia de la misma, la adherencia terapéutica a estos pacientes para que puedan superar el cuadro clínico de la tuberculosis. También que queremos compartir en esta tarde es el tamizaje sistemático de la tuberculosis. Tamizaje por síntomas, tamizaje por rayos X de tórax, que también se realiza, ¿ya? Entonces, también la búsqueda activa, ¿no? Y la búsqueda pasiva y activa de la tuberculosis en este caso. Entonces, la búsqueda pasiva es en la prestación de servicios de salud y la búsqueda activa es haciendo, por ejemplo, las visitas, las actividades extramurales, ¿no? Asimismo, se puede tener en consideración el diagnóstico de la infección latente por tuberculosis. Se realiza a través del PPD u otras pruebas inmunológicas, ¿no? Entonces, que amerita coordinar con el tecnólogo médico de laboratorio para justamente visitar, ¿no? En caso que sea un nivel 4, 1-4, ¿no? Pero si es 1-1, tenemos que coordinar bien, por ejemplo, la visita con el tecnólogo médico para la recolección de las muestras y el análisis correspondiente, ¿no? Entonces, el uso de pruebas de tuberculina es también muy importante que realiza el contacto de casos de personas con vulnerabilidad para tuberculosis según la disponibilidad del caso. Tener estos aspectos presentes, jóvenes estudiantes, garantiza un mayor control, como también prevención de la tuberculosis en nuestra población. Ahora, los diagnósticos bacteriológicos de la tuberculosis es importante porque justamente
consiste en la búsqueda activa o en la búsqueda pasiva de los casos de tuberculosis. Son puertas de entrada para justamente tener mayor control sobre esta enfermedad, ¿no? Y, por ejemplo, la vaciloscopía directa que se realiza, ¿no? Entonces, esta vaciloscopía directa se muestra, se capta la muestra de esputo u otros, se procesa mediante la técnica de tinción Ciel-Nielsen, ¿no? De acuerdo a lo señalado por los documentos técnicos y que de pleno conocimiento por el profesional tecnólogo médico de laboratorio. Entonces ahí vamos a ver si se encuentra bar, no se encuentra bar, bacilo ácido alcohol resistente, se llama ello, el bar, ¿no? Entonces, si sale positivo, una cruz, dos cruces, tres cruces, ¿no? Entonces tenemos que tener mayor control. El cultivo de las micobacterias, que también podemos contribuir a las perdón, a los cultivos que amerita mayor precisión de estudios y que en coordinación con el tecnólogo médico para que los momentos, el tiempo y también las indicaciones que darse al personal como también a los afectados, ¿no? Entonces, es muy importante que estas indicaciones para el cultivo de Mycobacterium tuberculoso se da, por ejemplo, en casos presuntivos de tuberculosis, ¿no? Que ingresan al seguimiento diagnóstico, como también en los casos presuntivos de tuberculosis extrapulmonar, se cultiva preferentemente en medio de mayor, que garantice el, la respuesta oportuna si se tiene el caso frente, ¿no? Entonces, es muy importante este escenario de las pruebas de laboratorio para garantizar el diagnóstico oportuno de los casos de tuberculosis. Y como manera de diagnóstico, también entre lo que es la prueba de esputo, los cultivos, se tienen que hacer los estudios radiológicos, ¿no? Los estudios de imágenes, ¿no? Entonces, hoy en día que existe la tecnología, podemos recomendar que se pueda desarrollarse estos estudios que garantizan una mayor precisión de la presencia de la tuberculosis en el organismo, ¿no? Y es muy importante las consideraciones para la recolección y transporte de la muestra. Toda muestra se acompaña por la solicitud de la investigación bacteriológica. Y todo caso presuntivo de TB se registra en el libro de registro de detección de casos de tuberculosis. Entonces, el sistema de información tiene que ser actualizado, data en tiempo real, ¿no? Para que todos podamos tener conocimiento sobre las personas afectadas con tuberculosis y cuidarle y también nosotros cuidarnos para la prevención de la tuberculosis al momento de todos estos exámenes auxiliares, ¿no? Por otro lado, se hacen los reportes de resultados de las pruebas de laboratorio, ya, entonces, estos reportes de resultados todos los laboratorios públicos y privados reportan al Instituto Nacional de Salud su producción de pruebas de diagnóstico de TB y detección de resistencia a medicamentos en el informe bacteriológico trimestral. Entonces, sí o sí se tiene que remitir para el ente rector de salud, que viene a ser también el Instituto Nacional de Salud. Bien, teniendo los resultados de las pruebas de laboratorio entre lo que es positivo, negativo, una cruz, dos cruces o tres cruces, ya iniciamos la otra etapa que viene a ser la recuperación. ¿Qué quiere decir? Que una vez diagnosticada el paciente afectado con tuberculosis, inicia el tratamiento antituberculoso. Entonces, el tratamiento antituberculoso se va teniendo los esquemas de tratamiento de tuberculosis
que se encuentran resumidas en las pantallas, ¿no? Por ejemplo, mm, de la norma técnica, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos, de acuerdo a las tipologías de las indicaciones, las composiciones de isoniazida, dos isoniazidas, dos rifampicinas, dos piracinamidas, dos etambutol, ¿no? Entonces, 150 dosis, por ejemplo, indicado por el personal médico, ¿no? Dentro de las 24 horas de diagnóstico de la tuberculosis y alta indicada por el personal médico en caso que supere el cuadro clínico de la tuberculosis. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos, ¿no? Manejo de la tuberculosis sensible a los medicamentos. Entonces, el manejo de la tuberculosis es siempre un gran compromiso por parte del personal de salud, donde se va implementando los esquemas de tuberculosis, ¿no? Entonces, que está indicado por el médico en los establecimientos para los casos de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, que sean nuevos o antes tratadas, ¿o no? Cuando tienen recaídas, ¿no? Adultos o niños con o sin infección por el VIH. Entonces, el tratamiento se realiza, ¿no? En la administración de lunes a sábado, excepto los domingos, incluidos los feriados. La posología de los medicamentos antituberculosis eh, tiene que ser descrita principalmente por el profesional para el cumplimiento de la dosis exacta, ¿no? Vamos a recordar los 5 correctos, los 7 correctos, los 10 correctos, los 12 correctos, los 15 correctos en la administración de medicamentos, ¿no? Entonces, amerita mayor comprensión, mayor entendimiento de este tratamiento antituberculosis en la etapa de recuperación como parte de las intervenciones sanitarias. Y el tratamiento tiene dos fases, ¿no? La primera fase de 2 meses, la segunda fase de 4 meses. La primera fase de 2 meses que está constituido de los fármacos que se tiene que administrar a ese paciente es la isoniazida, la rifampicina, el etambutol y la piracinamida. Diario 50 dosis. Ahora, si logramos trasladarnos a un escenario de segunda fase, ¿no? De 4 meses, tan solo se brinda la isoniazida y la rifampicina, ¿no? Diario 100 dosis, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí lo que un poquito desmotivador viene a ser el número de fármacos que vamos a administrar a esos pacientes afectados con tuberculosis, ¿no? Si tenemos una tuberculosis miliar y extrapulmonar complicadas, para la paciente afectada con tuberculosis miliar, ¿no? Entonces, o tuberculosis osteoarticular, se amplía la segunda más, ¿no? A 10 meses. Entonces, la primera fase, 2 meses, isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. Diario 50 dosis que va sumando. Ya la segunda fase de 10 meses, isoniazida y la rifampicina, 250 dosis. Entonces, ahora la gran pregunta es, ¿qué paciente puede tolerar esas 250 dosis, ¿no? Realmente llama mucho la atención, por ello es que se debe simplificar el tratamiento de la tuberculosis, ¿no? En estos momentos porque hay mayor deserción, ¿no? Entonces, la tuberculosis no grave en niños también tiene su dosificación. Por ejemplo, la primera fase, 2 meses con isoniazida, rifampicina, etambutol y la piracinamida diario, 50 dosis. La segunda fase tienes de 2 dosis diarios con 50 dosis de isoniazida y rifampicina. Las indicaciones de corticoterapia sistémica. Entonces, aquí, por ejemplo, la prednisona del 1 a 1,5 miligramos por decilitro o su equivalente por 2 a 4 semanas seguidas de un
de una disminución progresiva de 30% de la dosis cada semana hasta su suspensión. ¿No? Y las consideraciones para el uso, por ejemplo, es de que el paciente afectado con tuberculosis no tenga enfermedad hepática previa, ¿no? O sea, no debe usarse las siguientes condiciones, por ejemplo, si el paciente tiene enfermedad hepática, insuficiencia renal, alergia, ya son otros tratamientos más detallados para que se pueda hacer la adherencia terapéutica contra la tuberculosis, ¿no? Entonces, tenemos el esquema ya sobre lo que es rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Y como segunda fase, la rifampicina y la isoniazida. Bien, entonces ahí, por ejemplo, ¿no? Se tiene que desarrollarse todo un procedimiento, inclusive el seguimiento, el DOT Plus, que amerita la supervisión de tratamiento in situ para garantizar la adherencia y la recuperación oportuna de este caso de tuberculosis, ¿no? Entonces ahí son situaciones que ameritan mayor compromiso de todos los profesionales de la salud para que se pueda alcanzar la recuperación del paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, mm, si tenemos 250 dosis, significa que tenemos que hacer la estrategia de persuasión a ese paciente para que pueda aceptar esas 250 dosis. Entonces, es una gran tarea por parte del profesional de poder persuadir, empoderarle sobre esta enfermedad crónica que amerita, no, una mayor prestancia del sistema de salud, ¿no? En todas las etapas de vida que están expuestas todas las personas, incluida el personal de salud, ¿no? Otro de los manejos de las personas afectadas por tuberculosis con factores de riesgo para tuberculosis como drogoresistentes a medicamentos, ¿no? Los factores de riesgo para tuberculosis drogoresistentes son los siguientes: contacto de casos confirmados de tuberculosis drogoresistentes, fracaso al esquema con medicamentos para tuberculosis con sensibilidad terapéutica, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, llama mucho la atención que el fracaso al esquema de medicamentos es una gran responsabilidad de todos, ¿no? Incluido el paciente, la familia, el personal de turno o el personal adicional, para que justamente esa persona afectada con tuberculosis pueda salir del cuadro. Pero toda persona afectada con tuberculosis con al menos un factor de riesgo para tuberculosis drogoresistente que tenga diagnóstico de TB pulmonar o extrapulmonar debe tener una prueba de sensibilidad en un plazo no mayor de 7 días calendarios luego del diagnóstico de la tuberculosis para iniciar el tratamiento según lo señalado por la norma, por la política pública instaurada, ¿no? Entonces ahí tenemos que prestar mucha atención y en caso de no tener resultados de la prueba de sensibilidad, luego de los 7 días calendarios, el médico consultor evalúa dar inicio al tratamiento teniendo en cuenta el deterioro del estado clínico de la persona afectada con tuberculosis y el perfil de resistencia del caso, índice ¿no? Entonces, netamente tenemos que asumir un gran reto de que toda persona debe tener acceso a esta prueba de sensibilidad, ¿no?
¿Y cuál es el manejo de la tuberculosis drogoresistentes a los medicamentos? El esquema de la tuberculosis drogoresistente está indicado en los. Ahora, otro de los aspectos es con o sin coinfección por el VIH, ¿no? De acuerdo con los resultados, se establece el esquema de tratamiento definido, fase, la primera fase, la segunda, y también complementar con la segunda fase, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos fármacos que realmente, como se podría ver, de que en primera instancia que tiene que tratar el médico. En segunda instancia, no dándose por el médico, tiene que ser derivado a atención primaria al profesional encargado de enfermería, o vale decir, al profesional de enfermería, para que pueda continuar su tratamiento en vista que el hospital le ha hecho la contrarreferencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí, por decirlo, de que el profesional se encuentra más comprometido con esta patología de poder controlar en esos pacientes. En los pacientes afectados con tuberculosis drogoresistentes extrapulmonares, su abordaje y manejo incluye un equipo multidisciplinario especializado, tomando en cuenta el órgano u órganos afectados, ¿no? Entonces, en lo que es pulmonar, pleural, hepático, ¿no? Que generalmente se denota, entonces tenemos que tener mucho cuidado al momento de administrar los fármacos pertinentes. Ahora, los esquemas de tratamiento están claros en la norma técnica, ¿no? Y que son claves estos fármacos de isoniazida, rifampicina, piracinamida, el etambutol, que son claves hasta este momento, ya que está compartido por el Ministerio de Salud para su tratamiento antituberculosis en los pacientes que presentan los casos. Por ejemplo, tenemos otro de los abordajes de la tuberculosis en situaciones especiales, ¿no? Eh, por ejemplo, tuberculosis perinatal, tuberculosis congénita, donde se hace todo el diagnóstico, se denomina que todo recién nacido es un caso presuntivo de tuberculosis y el cual debe ser evaluado por el pediatra dentro de las primeras 72 horas de vida y se evalúa lo siguiente: una característica clínica, prematuridad, bajo peso al nacer, hepatomegalia, dificultad respiratoria y fiebre. Hay un estudio anatomopatológico que el pediatra puede indicar y nosotros podemos hacer la asistencia, ¿no? Como también hay evaluaciones por imágenes, ¿no? Tratamiento de tuberculosis congénitos, que principalmente está la tuberculosis de sensibilidad que netamente va a tener a los fármacos, ¿no? Entonces, para que sea un tratamiento directo, ¿no? Controlado, supervisado, en vista que estamos hablando de un recién nacido, ¿no? Que también en la persona joven, adulta o adulto mayor siempre hay un tratamiento supervisado. También otro de los casos o situaciones especiales que tenemos es la tuberculosis postnatal. La tuberculosis que se presenta hasta los 28 días de nacido. El enfoque de diagnóstico terapéutico es igual a los casos de tuberculosis en general, ¿no? Y lo más importante es hacer seguimiento del cumplimiento o de la adherencia terapéutica en la que se ha expuesto esa persona, ¿no? En esta etapa de vida.
Tenemos, por ejemplo, la lactancia en hijos de madres con tuberculosis, ¿no? Entonces, ahí en bastante prestancia de atención porque realmente es un gran riesgo que ese lactante tenga, no, una mayor exposición a la persona afectada con tuberculosis que es su madre, ¿no? Entonces, aunque no hay evidencia de que a través de la leche se transmitan, pues, ¿no? El Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Entonces, vamos por ahí y que estamos en control mayor a ese recién seguimiento, monitoreo, las teleconsultas, podemos activarlo para un mayor control de la tuberculosis en esta etapa de inicio de vida, ¿no? Entonces, otro de los casos también, situaciones especiales de la tuberculosis, viene a ser la tuberculosis y el VIH, que es muy compleja. Realmente hay bastante compromiso del profesional de la salud para un tratamiento oportuno de estos casos mixtos, por ejemplo, de tuberculosis y VIH. La tuberculosis, la comorbilidad, tuberculosis, diabetes mellitus, tuberculosis, por ejemplo, tuberculosis, diabetes mellitus en personas afectadas, ¿no? Entonces, realmente tenemos que tener mayor control, mayor supervisión, mayor seguimiento a todos estos pacientes porque amerita el cumplimiento tanto para su diabetes como para la tuberculosis o contra la tuberculosis, ¿no? Otro de los aspectos o escenarios, situaciones especiales viene a ser la tuberculosis y enfermedades renales crónicas, en vista que la función renal es donde va filtrando, donde va dándose la eliminación de los solutos, ¿no? Producto de toda la farmacodinamia, la farmacocinética, y que realmente la paciente o el paciente no pueda afectarse, ¿no? Entonces, la enfermedad renal es clave de diagnosticar, de mayor control de estos casos para garantizar una mejor recuperación de estas personas con tuberculosis. Otra de las situaciones especiales viene a ser la tuberculosis y enfermedades hepáticas crónicas. También tuberculosis y problemas de salud mental, tuberculosis y cáncer, ¿no? Son escenarios que realmente nos toca vivir o ser testigos de estos casos, entonces que no estamos ajenos a ser testigos de este cuadro clínico mixto, ¿no? Entonces, tuberculosis y cáncer, el tratamiento concurrente con la quimioterapia y la terapia antituberculosa es efectiva y segura en pacientes que reciben tratamiento oncológico. Sin embargo, se revisan las interacciones medicamentosas, por supuesto que de alguna u otra forma va reduciendo su mecanismo de acción en el organismo de esa persona portadora, ¿no? Entonces hay que tener bastante supervisión, monitoreo de estos casos, ¿no? Y conjuntamente con el equipo multidisciplinario, ¿ya? Por ejemplo, en pacientes con cáncer de cabeza y cuello, hematológico, pulmonar, entre otras, consideradas de alto riesgo para adquirir tuberculosis, se les realiza la prueba de PPD o INGRA para detectar la tuberculosis, ¿no? En su otra dimensión. Entonces aquí, por ejemplo, es necesario prestar mucha atención en casos de que la persona tenga un cáncer, por ejemplo, de cuello uterino, cáncer de mama, que netamente alcanzan un mayor compromiso de su cuadro clínico, aún más si se van a exponerse al Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Tenemos el manejo de sospechas de reacciones adversas a los medicamentos, ¿no? Entonces, ahí tenemos la reacción adversa leve, reacción adversa moderada, reacción adversa grave, ¿no? Entonces, por lo menos ahí vamos denotando que estas reacciones a los medicamentos, ¿no? Cuando dice leve, se presenta con signos y síntomas fácilmente tolerables, no necesitan tratamiento ni prolongar la hospitalización y pueden o no requerir de suspensión del producto farmacéutico.
Pero si se trata ya de reacciones adversas moderadas, ya de todas maneras interfiere con las actividades sin amenazar la vida de la persona afectada con tuberculosis, en la que requiere de tratamiento farmacológico y puede o no requerir la suspensión del producto farmacéutico causante de la reacción adversa. Entonces, ahora, si hablamos sobre reacción adversa grave, ¿no? Cualquier reacción que se presente con la administración de alguno de los productos farmacéuticos que ocasiona uno más de los siguientes supuestos, ¿no? Por ejemplo, poner en peligro la vida o causa la muerte del paciente afectado con tuberculosis, ¿no? Hace necesario hospitalizar o prolongar la estancia hospitalaria. Es causa de invalidez o incapacidad permanente o significativa, ¿no? Es causa de alteraciones o malformaciones en el recién nacido. Entonces, la estrategia sanitaria de prevención y control de tuberculosis de los establecimientos realizan el seguimiento, ¿no? Permanente de las reacciones adversas medicamentosas, ¿no? A toda persona en tratamiento para tuberculosis, ¿no? Y en la evaluación médica basal antes del inicio del tratamiento es necesario también considerar conocer los antecedentes de reacción adversa medicamentosa a medicamentos antituberculosis, ¿no? Identificar factores de riesgo como son la desnutrición, la coinfección con VIH, diabetes mellitus, hepatopatías, nefropatías, gastritis, atopía, ser adulto mayor también es un gran riesgo. Gestante también uso de medicamentos concomitantes, hacer uso del alcohol con la finalidad de realizar la evaluación más detallada. Tenemos que hacer una evaluación más precisa que nos permite identificar de manera oportuna la reacción adversa a medicamentos. Entonces, las reacciones adversas de medicamentos graves se realizan dentro de las 24 horas de conocido el evento, ¿no? Que está en mayor compromiso la vida de esa persona afectada con tuberculosis. Las notificaciones no, de las reacciones adversas medicamentosas tienen carácter confidencial, siempre manteniendo esa, esa constitución ética en la praxis sanitaria, ¿no? Las reacciones adversas medicamentosas comunes se resumen, ¿no? En la tabla 20 que se cita a continuación, ¿no? ¿Cuáles son las reacciones adversas antituberculosas comunes, ¿no? Por ejemplo, a la isoniazida, a la rifampicina, a la piracetamida, ¿no? Al tambutol. ¿Qué, qué reacciones presenta cada uno de estas al momento de administrar el medicamento a pacientes con tuberculosis? Entonces es necesario revisar la norma técnica como una guía muy importante al momento de brindar atención a pacientes con tuberculosis. ¿Y cuáles son las interacciones y contraindicaciones de los medicamentos, no? En toda persona afectada con tuberculosis se evalúa la eventual aparición de interacciones medicamentosas con otro tipo de medicamentos. Las interacciones más frecuentes, por ejemplo, tenemos a la isoniazides, antiácidos que contengan aluminio, es la interacción antiepiléptico como la carbamazepina, la finotoína, ¿no? Entonces, los antipsicóticos, el haloperidol, por ejemplo, ¿no? Los ansiolíticos o los hipnóticos, los antimicóticos, el ketoconazol, por ejemplo, es un antimicótico que pueden tener interacción medicamentosa con la isoniazida, ¿no? Entonces, un contexto muy real es de que eh, algunos fármacos que no pueden alcanzar su mecanismo de acción porque justamente tienen una interacción medicamentosa, bueno, por la desinformación de los pacientes, ¿no? Entonces, clave es que si están en tratamiento de otra patología, también comunicar de manera inmediata y tener conocimiento por parte del profesional para justamente garantizar una mejor adherencia terapéutica y la recuperación oportuna y no incurrir en estas interacciones medicamentosas de estos fármacos antituberculosos con otros fármacos que afecta principalmente la absorción,
afecta el mecanismo de acción, ¿no? Entonces, y que no va a lograr que que ese paciente con tuberculosis alcance su recuperación oportuna, ¿no? Entonces, clave es ese diagnóstico que tenemos que hacer. Y las contraindicaciones medicamentosas a factores de riesgos, ¿no? Y para ello considerar la resistencia ante las reacciones adversas medicamentosas, ¿no? Entonces, siempre es necesario dentro de nuestra anamnesis considerar, pues, si tiene antecedentes, ¿no? En cuanto se refiere a las reacciones adversas medicamentosas o sobre las interacciones medicamentosas que van presentando los pacientes afectados con tuberculosis, ¿no? Entonces, las principales contraindicaciones con medicamentos antituberculosos, ¿no? Por ejemplo, la isoniazida está contraindicada en enfermedad hepática inducida por medicamentos. Entonces, ¿cuáles son los principios, no? Entonces, ahí, la isoniazida, la etambutol, la piramida, ¿no? Entonces, tiene, por ejemplo, hay enfermedades, por ejemplo, hay situaciones como las gestaciones menores de 5 años, siempre haciendo evaluaciones previas para que no pueda tener interacciones o contraindicaciones para el tratamiento antituberculoso. El manejo quirúrgico de la tuberculosis. En todo paciente afectado con tuberculosis, el criterio clínico del médico cirujano y del establecimiento o del médico consultor plantea la posibilidad del tratamiento quirúrgico o procedimientos invasivos según la evaluación y condiciones de cada paciente, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener con mayor consideración, ¿no? Cuándo sí ingresa ese paciente quirúrgico, ¿no? Para hacer su intervención quirúrgica, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los casos de tuberculosis drogoresistentes a los medicamentos? ¿No? Condición de fracaso, tratamiento antituberculoso, ¿no? Con evidencia de lesión parénquima pulmonar, tipo caverna o bronquiectasias de gran magnitud. Esos son los casos de tuberculosis resistentes a los medicamentos. Los casos de tuberculosis sensibles a los medicamentos o con secuelas por tuberculosis, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los casos? Aquellas secuelas por tuberculosis que sean bacteriológicamente negativos y con complicaciones de la tuberculosis, tales como hemoptisis masiva o recurrente, fístula broncopleural, empiema pleural, pulmón destruido, bronquial, tuberculoma, ¿no? Tuberculoma. Entonces, son patologías que realmente, o son casos que con secuelas que no van a permitir, ¿no? Un buen tratamiento antituberculoso. ¿Cuáles son las condiciones para afectar a las cirugías indicadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la bronquiectasia, entonces, o las fístulas, ¿no? Entonces, son situaciones que no va a permitir el buen intercambio gaseoso, no va a permitir la ventilación pulmonar como debe ser. Entonces, pues, por ello es que se va postergando cada vez más las cirugías bajo estos términos de tratamiento de tuberculosis, ¿no? ¿Y cómo es el manejo de las personas afectadas por tuberculosis con riesgo de morir? ¿No? Entonces, ahí, por ejemplo, eh, lo relacionado a las personas afectadas con tuberculosis que tienen identificados los factores de riesgo, ¿no? Y calificar el estado de gravedad para el manejo adecuado oportuno con el fin de reducir el número de fallecidos entre los afectados por tuberculosis, ¿no? Y evaluar durante la atención afectada con tuberculosis con riesgo de morir son las siguientes condiciones asociadas. Por ejemplo, tenemos relacionados a las personas afectadas con tuberculosis, con insuficiencia respiratoria, neumonías, hemoptisis severa, insuficiencia cardíaca congestiva, la tuberculosis diseminada severa, reacciones adversas graves, desnutrición severa, hipoalbuminemia, VIH, diabetes.
Entonces, son las personas con riesgo a morir, por ejemplo, ¿no? Los que están afectados con tuberculosis. Relacionados a los servicios de salud, inadecuado acceso a los servicios de salud, inadecuado funcionamiento del sistema de referencia y contrarreferencia, diagnósticos e inicio de tratamiento tardíos o inadecuadas calificaciones de gravedad inicial de los cuadros clínicos de la tuberculosis que presenta cada uno de los pacientes. Bien, luego tenemos relacionados al Mycobacterium tuberculosis. Eh, si hay resistencia a uno de ellos por estudios ya netamente de laboratorio, entonces para mm, mejorar su situación o netamente ya esa persona con diagnóstico reservado, ¿no? Entonces, lamentablemente, todos los profesionales prestan su mayor servicio, pues lamentablemente no llega a recuperarse por completo. Los pacientes aún más se agravan con otros cuadros, ¿no? Entonces, otros patrones que pueda complicar el cuadro clínico de la tuberculosis en esos pacientes y netamente llega a fallecer, ¿no? Entonces, relacionados a la sociedad, tenemos una insuficiente compromiso político, déficit de financiamiento y, y condicionantes sociales que realmente personas que van a tener el riesgo a morir con tuberculosis. Cuando hay tuberculosis, por ejemplo, complicada, ¿no? De formas severas o con comorbilidades descompensadas, también son riesgos para que esa persona pueda fallecer con mayor compromiso de su salud. Asimismo, queríamos hacer de notar este séptimo numeral sobre el suministro de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, que realmente es decisión de toda una política institucional, una constitución de comités de lucha contra la tuberculosis, tanto atención primaria como segundo nivel de atención. Entonces, realmente hacer el cumplimiento, tanto atención primaria como segundo nivel de las políticas para un mayor control de la tuberculosis a través de la mayor dotación, por ejemplo, de productos farmacéuticos que a gran escala y una mayor disponibilidad de ello para garantizar el tratamiento y que sea menos dañino pues para los órganos afectados como es hepático, gástrico, ¿no? Entonces renal, necesariamente tenemos que garantizar, gracias a las evidencias que vamos brindando, producto de las atenciones, eh, la mayor efectividad de los fármacos, de los productos farmacéuticos para los casos de tuberculosis, ¿no? También dispositivos médicos que nos puedan garantizar un mayor control, seguimiento, monitoreo de los casos, ¿no? Entonces, y como también esos dispositivos que pueden ser técnicos, que pueden ser para mejor estudios, ¿no? Oportunamente dar los resultados para justamente iniciar un tratamiento como tercera intervención viene a ser la rehabilitación, ¿no? Identificación y manejo de secuelas de la tuberculosis, por ejemplo, realizar un monitoreo para la identificación de posibles complicaciones pulmonares y extrapulmonares generados por la enfermedad durante el proceso de atención a todo paciente afectado por tuberculosis, ¿no? Entonces, identificar las secuelas de tuberculosis. ¿Cuáles son las secuelas de la tuberculosis, no? Por ejemplo, enfermedad pulmonar multicavitaria, no, las cavernas que va dejando la tuberculosis, infección, perdón, insuficiencia respiratoria, como mencionábamos, bronquiectasias severas, un colapso de los
de los campos pulmonares, en la que se va a dificultar relajarse o dilatarse, más que queda como que presionado los campos pulmonares, ¿no? O uno de los lóbulos, el que ha sido más afectado, ¿no? Netamente tenemos que identificar estos casos siempre haciendo una anamnesis muy detallada por parte nuestra y en ello entra a tallar pues la valoración del paciente que acude al establecimiento de salud, ¿no? Para luego, una vez identificado, podemos hacer la referencia a un establecimiento de mayor complejidad, ¿no? Según indicaciones médicas o según nuestras decisiones previa la teleconsulta, la telecomunicación en salud que podemos instaurar en nuestro establecimiento y que podemos tener un mayor soporte por el profesional médico, ¿no? Asegurar una adecuada, por ejemplo, derivación de casos a un establecimiento de mayor complejidad una vez dado de alta de la estrategia sanitaria de prevención y control de la tuberculosis del establecimiento para continuar la atención y seguimiento por el servicio de destino, ¿no? O sea, si vamos a derivar del puesto de salud de Calquichico al centro de salud mm, de Ascensión o al hospital, una contrarreferencia para un mayor seguimiento, ¿no? Entonces, oportuna para garantizar la recuperación de este paciente, ¿no? Por ejemplo, el tamizaje y manejo de enfermedad pulmonar post-tuberculosa. ¿Qué medidas debemos instaurar en nuestro establecimiento de salud, ¿no? Entonces, los tamizajes es muy importante en el primer nivel, en el segundo nivel, justamente para ver sobre la recuperación o no de este paciente mm, de la enfermedad pulmonar post-tuberculosa, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos que instaurar o activar el flujograma de atención para el descarte de la enfermedad pulmonar post-tuberculosa en el primer nivel de atención. Todo paciente afectado con tuberculosis con sensibilidad o drogo-resistente, siempre se ha superado el cuadro, siempre se hace una bacteriología al final del tratamiento y la persistencia de signos y síntomas. Si, si permanecen los signos después del tratamiento, tenemos que solicitar una radiografía de tórax, una espirometría, una escala de disnea, dificultad respiratoria, saturación de oxígeno, ¿no? Entonces, un tamizaje para el descarte de la presencia aún de la tuberculosis. Pero si a la bacteriología es negativa, al final del tratamiento no presenta ya los signos ni los síntomas, entonces declaramos fin del tratamiento y pasa al control post-alta, ¿no? Entonces, ahora, una vez que se desarrolla en, en el caso de que sí sale todavía un positivo o hay presencia de los síntomas y signos, no se tiene que hacer la referencia pues al centro de mayor complejidad para un mayor estudio detallado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando ya el paciente está culminando su tratamiento, ¿no? Por ejemplo, que a todo paciente afectado por la tuberculosis con bacteriología negativa, en el último mes de tratamiento de tuberculosis pulmonar, se evalúa la persistencia de los siguientes signos y síntomas. Dificultad para respirar, disnea, tos crónica, tos con flema, capacidad de ejercicio reducida, sibilancias, hemoptisis, dolor torácico o pleurítico, ¿no? Entonces tenemos que valorar todos esos signos que va a permitir a nosotros ponernos en alerta y que si presentan, netamente tiene que desarrollarse mayores estudios, ¿no? Entonces, realizar el tamizaje para identificar las características clínicas, por ejemplo, radiografía de tórax, espirometría, escala de disnea, saturación de oxígeno que se tiene que realizar, ¿no? Y referir al establecimiento de mayor complejidad si presenta radiografía de tórax anormal
por ejemplo, una bronquiectasia, pulmón destruido, cavidades, pulmón atrapado, fibrosis, entre otros. Y al menos una de las siguientes alteraciones como son la espirometría anormal, oximetría de pulso anormal, la escala de Disney mayor a 2. Entonces, ahí, por ejemplo, tiene que ya mayor prestancia con especialistas para el tratamiento oportuno de esta enfermedad, ¿no? Como último, tenemos promoción de la salud de las intervenciones sanitarias. Entonces, dentro de la promoción de la salud en tuberculosis, se establece primero las alianzas estratégicas con otros sectores de establecimiento de gobiernos regionales, locales, ¿no? Donde nos va a permitir la promoción a mayor abordaje de los determinantes sociales, así como los estilos de vida, condiciones de vida y entornos saludables en hogar, ¿no? Entonces, asimismo, dentro de la promoción de la salud en tuberculosis, fomentar la participación social y comunitaria para la generación de compromisos solidarios y corresponsabilidades en la promoción de la salud respiratoria y prevención y control de la tuberculosis. Programar recursos financieros para elaboración, implementación y evaluación de estrategias, planes, programas y proyectos de promoción de la salud, ¿no? Entonces, en el marco de atención integral de salud. Por otro lado, conducir la implementación de planes de promoción de la salud, priorizando, fortalecer acciones de sistemas educativos dirigidos a promover la salud respiratoria e incentivar medidas de control de infecciones respiratorias en el domicilio y actividades educativas, ¿no? Entonces, informar y socializar a los trabajadores sobre medidas de promoción de la salud respiratoria de la tuberculosis en centros laborales y promover la no discriminación laboral. Promover el voluntariado, el agente comunitario de salud, en otras palabras, y fortalecer sus conocimientos para la promoción de la salud respiratoria y prevención y control de la tuberculosis, coordinando estrategias de vigilancia comunitaria a nivel de los establecimientos de salud en la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Entonces, por otro lado, también brindar información y educación en salud dirigida a la familia de comunidades y o sectores con presencia de casos de tuberculosis en relación a hábitos de salud respiratoria, promoción de la salud, higiene y ventilación natural, maximizada alimentación saludable y prevenir el estigma y discriminación a las personas afectadas con tuberculosis. Esta información y educación se brinda también a través de teleinformación, telecomunicación, teleeducación, ¿no? Entonces, para cerrar esta parte, el abordaje de los determinantes sociales de la salud, netamente tenemos que trabajar multisectorial, ¿no? Entonces, elaborar un diagnóstico situacional, la vigilancia comunitaria, mapeo de espacios, concentrar concertaciones y actores claves para identificar los posibles alianzas para la intervención en los determinantes sociales de la salud para que influyen en la tuberculosis, caso la habitabilidad de la vivienda, ¿no? Espacios libres, fortalecimiento de la articulación territorial para abordaje de determinantes sociales a nivel del gobierno regional, del gobierno local y demás actores, ¿no? Y por último tenemos la comunicación social. Entonces ahí la comunicación social, los profesionales de la salud tienen que velar, por ejemplo, para organizarse mejor a través de las direcciones ejecutivas de promoción de la salud y las instancias administrativas de la prestación de alianzas de las siguientes actividades. Entre estas actividades tenemos implementar actividades de abogacía, comunicación y movilización social a fin de posicionar a la tuberculosis en la agenda pública, otorgándole la importancia de la labor multisectorial, ¿no? Como hablábamos hace en la otra sesión de clases, de que realmente la lucha contra la tuberculosis es multisectorial, ¿no? Por otro lado, promover la implementación de las acciones de información, educación y comunicación y movilización social con los servidores del sector salud y los diferentes niveles de atención, brigadas de detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los casos de tuberculosis. En ahí entra a tallar también la presencia de la universidad a través de sus estudiantes en ciencias de la salud, principalmente los de enfermería. Elaborar e implementar un mercadeo social para promover la adopción de medidas preventivas para tuberculosis y las prácticas saludables orientadas al desarrollo de una conducta proactiva respecto a la salud, ¿no? Entonces ahí
tenemos que instaurar, por ejemplo, varias estrategias en los distintos espacios públicos para una mayor comunicación a la población en general para que se pueda empoderarse en la prevención de la tuberculosis, en control de la tuberculosis. Si tenemos una persona afectada en la familia, debemos también direccionar un mayor responsabilidad para el tratamiento, para el control, para el aislamiento, para el mitigar las infecciones en la familia, ¿no? Taller de sensibilización y capacitación en comunicación, periodistas, voceros, líderes de opinión, actividades de abogacía en promover la participación y articulación de organizaciones e instituciones en la difusión de mensajes y desarrollo de actividades con respecto a la lucha contra la tuberculosis. Día Sanitario de Lucha contra la Tuberculosis, el 24 de marzo de cada año, en donde se fortalece bastante este escenario de comunicación social. Y dentro del escenario de intervenciones, bueno, estas son las intervenciones sanitarias, ahora tenemos las intervenciones en grupos de riesgo, ¿no? Por ejemplo, la tuberculosis en personas privadas de la libertad, vale decir, en personas que están sentenciados, ¿no? Entonces, también tienen derecho a la salud, entonces tenemos que coordinar las intervenciones de prevención y control de la tuberculosis con la DIRESA, con la DIRIS, ¿no? A la que pertenece geográficamente, jurisdiccionalmente del establecimiento, ¿no? Realizar la búsqueda activa de casos de tuberculosis en todo el personal al momento de ingreso al establecimiento penitenciario y repetirla de manera anual, ¿no? Elaborar y ejecutar un plan de control de infecciones respiratorias en los establecimientos penitenciarios. Implementar un programa de educación permanente de prevención y de la transmisión de tuberculosis, no en cada uno de los escenarios. Asegurar el acceso al diagnóstico de tuberculosis, descartar la infección por el VIH a todo interno diagnosticado de tuberculosis, ¿no? Aislar a todo el personal afectados con tuberculosis, ¿no? En instalaciones debidamente acondicionadas hasta que logre convertirse bacteriológicamente de negativo a, perdón, de positivo a negativo, ¿no? Orientar a la familia, ¿no? De toda persona diagnosticada con tuberculosis en el estudio de contacto en el establecimiento de salud, ¿no? Fortalecer acciones con la INPE, el Ministerio de Salud. La tuberculosis en poblaciones indígenas. Entonces, la tuberculosis en poblaciones indígenas también amerita un mayor fortalecimiento de todo el accionar desde lo que es tamizaje, búsqueda activa, pasiva de los casos de tuberculosis en esas zonas, ¿no? Entonces, que también amerita una mayor prestancia de la salud en estos espacios, ¿no? La tuberculosis como enfermedad ocupacional. Entonces, la tuberculosis ligada al trabajo en el sector salud es también importante porque todas las personas, todos los profesionales de la salud que atienden a las personas, pues a la gran demanda de la población, estamos expuestos a presentar la tuberculosis, ¿no? Entonces, en ello también instamos que debe desarrollarse una búsqueda activa, también una búsqueda pasiva en cada uno de ellos para que justamente identifiquemos los casos y se ingrese a un tratamiento oportuno en vista que esta enfermedad es curable y es tratable. La tuberculosis en poblaciones itinerantes inmigrantes en el tránsito, ¿no? Aquí, por ejemplo, debemos promover, coordinar y articular el trabajo con el personal de salud, docentes, autoridades institucionales, autoridades locales, líderes comunitarios, Policía Nacional del Perú, Defensoría del Pueblo, organizaciones afectadas, organizaciones no gubernamentales existentes en el territorio, entre otras, para justamente desplegar todo el accionar desde la promoción de la salud, como también la prevención de estas enfermedades de salud pública que viene a ser la tuberculosis. Establecer una red de agentes comunitarios de salud
que ayuda a ubicar e identificar los contactos de los casos de tuberculosis, reconocer un caso presuntivo de tuberculosis, realizar la toma de muestras de SPUT en la comunidad, transporte de la misma, ¿no?, hacia otro establecimiento donde pueda realizar, como dice, el diagnóstico certero, ¿ya? Y que netamente va a permitir ingresar a un tratamiento ese paciente afectado con tuberculosis, esa persona, y podemos hacer el monitoreo a la adherencia al tratamiento, incluyendo a las poblaciones migrantes, ¿no? La tuberculosis en poblaciones cerradas y semicerradas, ¿no? Las cerradas, las penitenciarías, ya cerradas las instituciones públicas, semicerradas, ya. Entonces, las instituciones de educación básica regular, que son también poblaciones semicerradas, donde se puede denotarse la presencia de la tuberculosis. Entonces tenemos que estar expectante, en principio, hacer un tamizaje en búsqueda activa de los casos, ya para iniciar el tratamiento oportuno y la recuperación como tal de cada uno de estos pacientes. La universidad es un espacio, una población cerrada, perdón, semicerrada, eh, alberga más de 4.800 estudiantes y que la ventilación, los hábitos principalmente de alimentación, todo ello no está tan instaurado en ello y necesita una prestancia en este escenario de poblaciones semicerradas para un mayor control de la tuberculosis o como parte de la estrategia sanitaria de prevención y control de la tuberculosis. ¿Cuáles son los escenarios para la prevención y control de la tuberculosis por niveles de atención? Tenemos los establecimientos de salud de primer nivel de atención, donde se hace la prevención, que ya hemos señalado, la recuperación, que hemos señalado, la rehabilitación y la promoción de la salud. Y en el segundo nivel, la prevención, recuperación, rehabilitación. En el tercer nivel, la prevención, la recuperación y la rehabilitación, ¿no? Entonces, ahí, para no ser redundante, netamente que la prevención, por ejemplo, hemos hablado sobre vacunación con BCG al recién nacido, medidas de control de infección de tuberculosis en los servicios de salud, ¿no? Medidas de bioseguridad, estudios de contactos, ¿no? En la recuperación hemos hablado sobre diagnósticos, tratamiento de los casos de tuberculosis, la rehabilitación, identificación y manejo de secuelas de la tuberculosis, ¿no? Bien, hasta allí vamos a llegar hoy día para que en la próxima clase podemos cerrar con componentes que viene. A ver, tenemos componentes. El componente de prestación, el componente de organización, el componente de gestión y el componente de financiamiento. Son cuatro escenarios que nos va a permitir organizarnos mejor, em, gestionar, como también buscar financiamiento para una mayor prestancia e implementar o fortalecer la estrategia sanitaria de prevención y control de la tuberculosis. Esta vamos a dejarlo para la siguiente sesión, ¿ya? Entonces, para darles un espacio. Doctor